buenos días o buenas tardes, dependiendo de la hora en la que estás viendo esta sesión, en la convivencia o en el curso anual. Es una sesión que lleva por título Comunicar la fe en el siglo XXI. De entrada, suena como a un manual de autoayuda. Aprender alemán en 7 días, cocina fácil en el microondas, comunicar la fe en el siglo XXI. Pero no es una sesión pensada para dar técnicas, no es un punto de llegada, es un punto de partida. Lo que pretendo con esta sesión es que en los días que te quedan en el curso anual o en la convivencia, reflexiones por tu cuenta, reúnas un conjunto de materiales, de ideas y digas ¿cómo puedo yo, allí donde estoy, comunicar la fe en estos momentos? Una advertencia para empezar, no es una sesión que trate sobre el apostolado de amistad y confidencia, que también queda abarcado por el título, sino que la idea es un poco más amplia. Yo creo que va en la dirección de esa idea que sintetizaba don Javier y que aparecía tanto en el Congreso General del año 2002 como en la Carta del 14 de febrero de 2017. Y que era esta idea en concreto, fomentar una nueva cultura, una nueva legislación, una nueva moda, coherentes con la dignidad de la persona humana y su destino a la gloria de los hijos de Dios en Jesucristo. Esta es la idea de fondo, pero para que sea un buen punto de partida, me parece que todos necesitamos un poco de bibliografía. Y es lo que voy a anunciar a continuación. Unas orientaciones bibliográficas breves, no son libros muy extensos, pero me parece que pueden dar ideas para tu reflexión personal. En primer lugar, un libro que ya tiene algunos años, es de Peter Kreeft, que lleva por título Cómo ganar la guerra cultural. Esto sí que es un título realmente de manual de autoayuda. Se publicó en el año 2017 en España por la editorial Cristiandad y contra lo que pueda parecer de manual de autoayuda es bastante profundo, sobre todo en la argumentación filosófica y teológica. En segundo lugar, un libro que a mí me apasiona, porque cada vez que vuelvo sobre él me doy cuenta que me da ideas nuevas. Es un ensayo muy breve de Fabrice Hadjad que lleva por título La suerte de haber nacido en nuestro tiempo y que publicó Rial en el año 2016. Muy pocas páginas, pero bastante concentrado e intenso. En tercer lugar, un libro bastante conocido también, de Ivereit y de Yago de la Cierva, que lleva por título Cómo defender la fe sin levantar la voz, respuestas civilizadas a preguntas desafiantes. Yo he manejado la primera edición de la editorial Palabra del año 2016. Y hay como dos puntos focales que iluminan toda esta bibliografía que en mi opinión son, por una parte la Carta del Padre del 14 de febrero de 2017. Pero por otro lado hay un libro electrónico que está en la página web de la obra de Benedicto XVI, que lleva por título Razón y Fe según Benedicto XVI. Y es un libro sobre el que vale la pena de vez en cuando volver para captar todas esas ideas de fondo de cómo es nuestra sociedad, qué aporta el cristianismo a nuestra sociedad, cuáles son las relaciones entre la fe y la comunidad política. Hasta aquí la bibliografía y ahora vamos a ponernos un poquito en contexto. Esta sesión de trabajo, esta sesión va a tener lugar en muchos casos en cursos anuales o en convivencias en España y me voy a referir precisamente al contexto español. ¿Cómo es España hoy en día en lo que se refiere al horizonte de la fe, de una cultura cristiana? Pues realmente podríamos calificar a España de una sociedad postsecular. En ese periodo comprendido en el comienzo de aquello que se llamaban los barómetros del Centro de Investigaciones Sociológicas, que debieron comenzar en torno al año 1979 hasta nuestros días, las cosas han cambiado un poquito. En concreto, en 1979, el CIS decía que el 90,3% de los españoles se declaraba católico. Pasan 40 años y nos situamos en el año 2019. Y el mismo barómetro del CIS nos dice que ahora es el 67,5%. No es un cambio excesivamente drástico, es decir, no es que haya desaparecido, por tanto, la fe católica
de la sociedad española. Ahora bien, si nuestro microscopio sociológico lo llevamos a apuntar más a la situación, nos damos cuenta de que efectivamente hay cambios importantes. Por ejemplo, en el año 2017 se celebraron en nuestro país 171.000 matrimonios, de los cuales solo 42.000 fueron canónicos. Y este es un cambio tremendo de tendencia respecto de lo que ocurría en el año 1979. También en el año 2017 se produjeron en España nada menos que 102.000 divorcios, lo que sitúa a nuestro país en el quinto puesto por delante en Europa. También en el año 2017 se produjeron la brutalidad de 94.000 abortos, es decir, un 1% más que en el año anterior, en el año 2016. Llevamos 8 años perdiendo natalidad y nos encontramos ya con la tasa más baja de natalidad en Europa junto con Malta. Por tanto, contrasta un poco que el 67,5% de los españoles digan que son católicos, se declaren católicos, y que sin embargo, cuando el barómetro del CIS baja detalles concretos, nos encontramos con una sociedad cuyos patrones morales no obedecen en principio a las enseñanzas de la Iglesia católica. Pero no es algo aislado respecto del contexto europeo o del hemisferio norte o de Occidente en general. Hasta tal punto que para algunos pensadores, y me estoy acordando ahora del rabino Jonathan Sacks, nos encontramos ante un fenómeno social nuevo. Exactamente igual que en el mundo de la naturaleza, en los ecosistemas se está produciendo ese cambio climático. Dice Jonathan Sacks que en Occidente estamos experimentando un cambio climático cultural, es decir, el contexto en el que se encuentran las grandes religiones, el cristianismo, el judaísmo y el islam en el hemisferio norte, es un cambio tremendo, es lo que podríamos llamar una auténtica glaciación respecto de la sensibilidad religiosa. Y eso que España todavía es una excepción, digamos, en ese ambiente frío respecto a lo religioso. ¿Y por qué digo esto? Porque realmente en España no hay ninguna otra institución, asociación, partido político, ONG, salvo los equipos de fútbol, que consigan reunir todos los domingos en un recinto cerrado, que es una iglesia, a tantas personas. Y es un hecho sobre el que muchas veces no reparamos. Pero en los países donde sí que se ha producido quizá una glaciación cultural mucho más intensa que en España, en esos países los pensadores cristianos han tirado un poco la toalla. Han dicho, hemos perdido la guerra cultural. En Estados Unidos eso sucedió especialmente cuando el Tribunal Supremo pronuncia una sentencia emblemática, Obergefell. Fue aquella sentencia que daba por constitucional o como algo exigido por la Constitución americana el matrimonio de personas del mismo sexo. Fue un punto de inflexión, un momento a partir del cual muchos pensadores dicen, esto ha cambiado. Estamos ante otro panorama totalmente distinto. Estados Unidos ya no es una nación cristiana. Y fue como un eco que iba llegando a otros países, porque en ocasiones lo que se dice en Estados Unidos o en Canadá en enero nos llega a Europa en agosto, ya sean cambios culturales, modificaciones legislativas, etcétera, etcétera. ¿Qué se puede hacer o cómo se enfrentan estos pensadores a ese cambio cultural, a lo que llaman ellos hemos perdido la guerra cultural? Pues se me ocurre como 3 grandes tendencias, como 3 grandes opciones, lo han llamado ellos. En primer lugar está la opción benedictina. Es la opción que enuncia un escritor norteamericano que se llama Rob Dreher. Rob Dreher pasa por muy distintas fases en su vida, empieza en el protestantismo, pasa al catolicismo y de ahí a la Iglesia ortodoxa, y es muy emblemático en determinados ámbitos del pensamiento conservador norteamericano. Escribe un libro que se ha vendido, yo diría que casi por millones, y que ya se ha traducido al castellano también. La idea de fondo me recuerda mucho una novela que tiene como muchas estructuras de lectura, que se llama El despertar de la señorita Prim, de Natalia San Martín, que pinta quizá pues, de un modo distinto lo que sería la sociedad de la opción benedictina.
una generación espontánea de comunidades un poco apartadas de las grandes urbes tecnológicas, donde se preserva el sentido común, el gusto por la literatura clásica, el pensamiento cristiano bajo ese manto protector de la tradición. No creo que realmente Rob Dreher quiera ir más allá, se le ha acusado incluso de pelagiano, nada más lejos de su intención. Trae ideas para, de algún modo, preservar la tradición cristiana y conservar lo más propio nuestro, es decir, a veces habla incluso de cuestiones que nos resultan tan cercanas como sería el ayuno tecnológico, hay que aparcar un poco el smartphone, cómo educar a nuestros hijos, etcétera, etcétera. La segunda opción que enuncian estos autores de América del Norte podríamos calificarla de la opción gregoriana, porque ellos la enraizan en San Gregorio Magno, muy cercana a la anterior, pero en este caso se insiste más en la idea de centros culturales y espirituales de un cierto sesgo monacal. Es como si ante la glaciación cultural nos metiéramos dentro de unas cuevas donde vamos a conservar nuestra tradición a través de libros, a través de conferencias, a través del pensamiento filosófico cristiano, y que cuando pase esta glaciación terrible, cuando pase, entonces seremos capaces, ¿no?, de llevar nuestro pensamiento a una sociedad que en este momento no nos entiende, porque es lo que dicen ellos. Parece que hablamos de lo mismo, hablamos todos de derechos humanos, hablamos de la defensa de la libertad, de la igualdad, pero son meras palabras, porque para el sector secularizado, libertad es autonomía absoluta, derecho a la vida es derecho a la muerte del no nacido o del enfermo terminal, cosa que no es para nosotros. Familia para el sector secularizado es cualquier tipo de unión afectiva, mientras que para nosotros la familia no puede ser más que la basada en el matrimonio, ¿verdad? Esta idea de la opción gregoriana enlaza muy bien con aquel otro libro maravilloso que se publicó en España en el año 2006, de Marcel Lopera y Joseph Ratzinger, que lleva por título Sin raíces, Europa, relativismo, cristianismo e Islam, cuya lectura también, como es natural, recomiendo. La tercera opción que nos presentan estos autores norteamericanos es, en mi opinión, muy sorprendente. La llaman la opción Escrivá. Es decir, en qué medida José María Escrivá puede aportar al momento presente algo de lo que él trajo con su mensaje. La opción Escrivá podría resumirse en unas palabras bien conocidas de nuestro Padre, que es los cristianos son esa inyección intravenosa en el torrente circulatorio de la sociedad, también en el ámbito cultural, o muy especialmente en el ámbito cultural tantas veces. Transformar el mundo desde dentro, dar la vuelta al mundo como un calcetín. Pero frente a las opciones anteriores, yo creo que aquí hay un matiz muy importante que nuestro Padre dio a esta idea y que se hace presente en uno de los pasajes del tercer tomo de la biografía de nuestro Padre de Andrés Vázquez de Prada. Todos recordamos cómo, con motivo del Concilio Vaticano II, van un día a ver a San José María unos padres conciliares, lo cuenta de hecho don Julián Herranz. Y en aquella visita le plantean, nada menos que al fundador del Opus Dei, que llevaba tanto tiempo hablando del papel de los cristianos en medio del mundo, le hablan de que a los laicos les corresponde animar cristianamente las estructuras del orden temporal, del mundo, transformarlas. Y en un momento determinado de la conversación, nuestro Padre, con decisión, con una sonrisa, con elegancia, interviene. Si tienen alma contemplativa, excelencia, porque si no, no transformarán nada. Más bien serán ellos los transformados y en vez de cristianizar el mundo, se mundanizarán los cristianos. Y esto es tremendamente interesante cuando lo comparamos con el pensamiento norteamericano, porque ellos mismos lo han advertido. Es decir, cómo quizá el catolicismo ha sido una tendencia de carácter generacional. Somos cristianos porque venimos de Irlanda o porque venimos de Italia, porque lo eran nuestros bisabuelos, y sin embargo se ha producido esa ruptura tremenda en la unidad de vida que lleva que cuando están presentes en la política, en la literatura o en el cine, faltan ese humus cultural y moral católico y cristiano. Nuestro Padre, por tanto, esta opción Escrivá nos está llamando de un modo constante a la unidad de vida.
Y naturalmente tengo que terminar con esta parte, con ese punto de surco donde nuestro Padre nos lanza un reto. ¿Cuál puede ser mi actitud a la hora de comunicar la fe en el siglo XXI? Es el número 428 de surco. Para ti, que deseas formarte una mentalidad católica universal, transcribo algunas características: amplitud de horizontes y una profundización enérgica en lo permanentemente vivo de la ortodoxia católica. Afán recto y sano, nunca frivolidad, de renovar las doctrinas típicas del pensamiento tradicional en la filosofía y en la interpretación de la historia. Una cuidadosa atención a las orientaciones de la ciencia y del pensamiento contemporáneos, y una actitud positiva y abierta ante la transformación actual de las estructuras sociales y de las formas de vida. Por tanto, una llamada a cambiar al mundo precisamente a través de las circunstancias tuyas y mías, las de cada uno. Vamos ahora a pasar a algunas consideraciones concretas, algunas pistas, algunas ideas que nos ayuden a bajar un poquito todo esto al terreno de lo que cada uno de nosotros podemos hacer. En primer lugar, vamos a recordar aquello de las metáforas conceptuales o los marcos lógicos del debate. ¿Por qué? Porque tanto en el libro de Iverate como en otro mucho más antiguo de George Lakoff, No pienses en un elefante, pues nos vamos a encontrar precisamente esta idea. A veces en el mundo de la política o en el mundo cultural, el marco nos viene impuesto. Y eso hace que si te sales un poco del marco, quedes calificado como pues, un tipo rupestre y que no tiene nada que hacer aquí. Si dices, por ejemplo, que el preservativo es pecado, estás propagando el SIDA. Lo que tienes que hacer es estar en el lado correcto de la historia. A ti lo que te pasa es que padeces una homofobia heteropatriarcal, etcétera, etcétera. Cada uno podría añadir los distintos marcos y las consecuencias de ese marco conceptual que se imponen. ¿De qué se trata? Pues yo creo que precisamente en este libro que he mencionado, Cómo defenderse y levantar la voz, lo que nos lleva es a analizar los marcos. ¿Por qué están ahí? ¿Cuáles son los valores subyacentes? No puede ser que coincidamos de algún modo con aquellos afanes nobles, aquellos objetivos, aquellas ideas, ¿no?, que tienen quienes ponen los marcos, o en qué medida podemos ayudar a dar una perspectiva que se salga del marco para tener una visión más amplia. A mí me llamaba mucho la atención en el comienzo del pontificado del Papa Francisco, como cuando precisamente entraba la prensa a pinchar sobre todo el tema referido a la moral católica, decía: ¿no será que en los países del tercer mundo, Europa y Estados Unidos, está intentando imponer un colonialismo cultural? Me parece una idea muy interesante a la hora de cambiar el marco de referencia y para realmente ser capaz de cambiar estos marcos hay que pararse a pensar en cuáles son los marcos de tipo conceptual con los que me enfrento día a día en mi profesión, en mi grupo de amigos, etc. Segunda idea. La segunda idea viene de la mano de un lingüista y comunicador que se llama Marshall McLuhan, bien conocido de él, es esta frase que tantas veces hemos repetido: el medio es el mensaje. ¿Qué es lo que quiere decir? Pues que antes nos podría parecer que el medio, el papel, el vídeo, pues era algo accesorio respecto del mensaje, lo que cuenta el escritor o el orador. Pero con el paso del tiempo nos hemos dado cuenta que se funden de tal manera que un buen medio está siendo al mismo tiempo el mensaje. Una buena página web ya me está vendiendo un producto bien etiquetado, se presenta ante el consumidor, o como le gustaba decir también a don Álvaro, las patatas son siempre patatas, pero puesto que la administración nos las presenta tan bien en el comedor, siempre nos parecen algo distinto. El medio es el mensaje. Claro, pensemos en estas palabras de Fabrice Hajjaj. Si ese medio es el mediador con mayúscula en carne y hueso, el formato se metamorfosea en forma divina. ¡Qué grande es esto! Es decir, el medio y el mensaje que nos envía Dios es a Jesucristo. Y por tanto, la referencia última de comunicar la fe en el siglo XXI no puede ser otra
que Cristo mismo, o lo que nos dice el Padre en la carta del 14 de febrero de 2017, centralidad de la persona de Cristo. San Juan Pablo II, en aquella noche memorable de la JMJ de Tor Vergata en el año 2000, a los jóvenes, a nosotros, en realidad es a Jesús a quien buscáis cuando soñáis la felicidad. Es Él quien os espera cuando no os satisface nada de lo que encontráis. Es Él la belleza que tanto os atrae. Es Él quien os lee el corazón, las decisiones más auténticas que otros querrían sofocar. La misma idea en Benedicto XVI, en Spe Salvi. No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona, con mayúscula. Qué maravilla pensar que detrás de comunicar la fe no es solamente un conjunto de ideas, un código moral, es la persona de Cristo. Y muchas veces es por quien tenemos que empezar, porque si no, el resto es muy difícil que se entienda. Tercera idea. Comunicar la fe en el siglo XXI no exige que cada uno de nosotros seamos un community manager. Es decir, no tenemos el peligro de sentir la necesidad de hacer presente material religioso o filosófico en Facebook, Twitter, Instagram, en la lista de WhatsApp de mis amigos. No todos tenemos esa capacidad técnica o esa actitud para hacernos presentes en las redes sociales, y a veces tampoco tenemos el tiempo. No todos podemos ni tenemos que ser, se me ocurre, por ejemplo, Jordan Peterson, el famoso psiquiatra canadiense que todo el mundo le sigue a través de YouTube y a través de sus libros, tiene un éxito tremendo, y no es que sea un padre de la Iglesia, evidentemente, pero está consiguiendo atraer mucha gente hacia el sentido común, que es un prólogo para la fe. No todos somos el obispo Robert Barron, auxiliar de Los Ángeles, que igual a través de YouTube tiene todo tipo de charlas, de conferencias sobre temas tan variados, libros interesantes. No todos vamos a acabar así, ni necesariamente tenemos que acabar así. Yo creo que es importante en ese sentido ver lo que cada uno puede hacer y, eso sí, intentar acertar. Lo que decía también en don Javier en una ocasión, a veces son unas palabras dichas con gracia en un Twitter, una carta al director, aquello que llega a los corazones, que llega a las cabezas de un modo mucho más efectivo que todo un tratado de teología o de filosofía. Fabrice Hadjad, de nuevo, y cito textualmente respecto de esta misma idea, que la interposición de los medios no impida la exposición entre las personas. Y que no se convierta de alguna manera las redes sociales en un telón que nos impide o que nos aleja precisamente del trato directo con las personas. Cuarta idea, procura tener un plan de formación siempre en marcha. Tenemos que entender el mundo en el que vivimos, tenemos que entender el ser humano. Volviendo al autor anterior, ¿cómo me llama a mí la atención que Jordan Peterson saque tanto partido, tanto provecho del libro del Génesis en sus conferencias, o de los clásicos rusos? ¿Cómo es posible que ahonde tanto en el pensamiento? Es fruto de una reflexión, y eso ayuda, porque es bajar a los fundamentos antropológicos que precisamente estamos perdiendo en estos momentos. Unas palabras del Padre en la carta de 14 de febrero de 2017. Conviene elaborar con prudencia y con audacia un plan de formación adecuado a cada persona, empezando por las más jóvenes, para que tengan ideas bien fundadas. Sin encerrarse en una actitud meramente defensiva, es necesario hacerse cargo de los aciertos de las distintas posturas, dialogar con otras personas, aprendiendo de todos y respetando esmeradamente su libertad, más aún en materias opinables. Leer mucho. Es un medio para pensar, es un medio para dialogar. En tiempos como el curso anual o la convivencia tenemos más oportunidades, y ese plan de formación lo vamos haciendo poco a poco. Yo creo que hay como un mínimo semanal. Es como una pequeña píldora semanal de este plan de formación.
¿Echas un vistazo a la newsletter de Hace Prensa para ver qué te puede interesar? ¿Ves un poco las reseñas de libros que tienen que ver con ensayo, novela? Eso te puede aportar mucho. No es que todas las semanas puedas encontrar el tiempo que necesitas, pero vas formando tu depósito de libros, de artículos sobre los cuales quieres reflexionar, quieres leer, quieres después transmitir a partir de tu experiencia personal a otros amigos o a otras personas. Y por último, en quinto lugar, todos podemos hacer algo. No sé si has visto una película, ya tiene algunos años, se llama Ronin, y hay un momento en esa película que Robert De Niro dice una de esas frases lapidarias. Si no eres parte de la solución, ni eres parte del problema, eres parte del paisaje. Y yo creo que en el fondo no queremos ninguno ser parte del paisaje, ver cómo los hechos, la cultura, la sociedad va transcurriendo, sino que queremos, en razón de nuestra vocación, tener un papel protagonista. Quizá no veremos el final de esta película, ¿verdad? Pero estamos en ella y estamos contribuyendo, cada uno poniendo un poco de su parte. Fíjate, cuando la legislación imperial ya estaba influenciada por el cristianismo, en el Imperio Romano, al emperador se le ocurrió, bueno, hay que suprimir el divorcio, no tiene sentido en una sociedad cristiana, y lo intentó. Y toda la sociedad se le echó encima, tardaron 2 siglos en conseguir que la legislación imperial hiciera desaparecer el divorcio. A lo mejor nosotros no conseguimos en un día ni en 2 cambiar la situación, pero sí que tenemos un papel en hacer realidad ese cambio. Aquella frase que tanto le gustaba a don Federico Suárez y que fue el título de uno de sus libros de ensayos, artículos, es una frase de Edmund Burke. Para que triunfe el mal, basta con que los hombres de bien no hagan nada. ¿Qué ejemplo nos ha dado don Javier Echevarría, verdad? ¿Qué ejemplo nos ha dado? Cuando, como dice en concreto Álvaro Sánchez León en esa biografía o en esa semblanza, en la tierra como en el cielo, se sentía parte de la conversación del mundo. Es verdad. ¿Cuántas veces nos sorprendía don Javier con un artículo largo o una tribuna en un medio de comunicación, una entrevista para salir en defensa del Papa o de las ideas cristianas? ¿Cuántas veces le decía a los directores, han atacado al Papa de esta manera, deberíamos ayudarle, sentaos y pensad qué podemos hacer? Y eso es lo que tenemos que sentir también cada uno de nosotros, ¿qué podemos hacer? Todos podemos hacer algo. Vuelvo sobre otra idea de Fabrice Hadjadj. La Iglesia está en este mundo principalmente para revelar a Dios, cuando lo cierto es que su tarea a veces se reduce cada vez más a preservar lo humano. La Iglesia es la presencia del eterno y sin embargo se convierte cada vez más en la garantía de lo temporal, en recordar al hombre lo que es el hombre. En fin, una nueva evangelización, comunicar la fe en el momento que nos ha tocado vivir, presentar de nuevo la tradición maravillosa, perenne de la Iglesia, pero presentarla conforme a este contexto en el que nos encontramos. Hay una idea de un historiador de la Universidad de Yale, Jaroslav Pelikan, que me gusta mucho. Dice así: la tradición es la fe viva de los muertos, el tradicionalismo es la fe muerta de los vivos. La tradición vive en diálogo con el pasado, pero recordándonos dónde estamos, el momento en el que estamos y que somos nosotros los que tenemos que decidir. Y todo esto al final nos recuerda una vez más a nuestro Padre, en camino. No hay caminos hechos para vosotros, los haréis a través de las montañas al golpe de vuestras pisadas. Muchas gracias.